Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto que se viene ahora. Último round. Todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas y demás deportes de combate lo vas a tener acá con nosotros. Ya vamos a pasar y vamos a saludar con nuestro conductor. Ahí está. Ya le vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice. Ahí está, ahí vamos, ahí estamos. Walter, bienvenido. ¿Cómo está? Con toda la buena vibra. Así es, Walter, así es, vamos a tener bastantes invitados de lujo, vamos a tener premios para la gente que nos vaya viendo, que se vaya suscribiendo a nuestro canal y a este programa, ¿no? Este es el estelar, va a ser el estelar de los días viernes, ¿sí? Porque vamos a tener acá, como les decía, todo lo referente a deportes de combate. De contacto, ¿no? Todo lo que corresponde a deportes de contacto vamos a tenerlo acá con Walter Loyola, que es el especialista aquí, nuestro presentador. Es el entrenador de las estrellas. Es el entrenador de las estrellas, ahí está. Nuestro amigo, el invitado de la noche de hoy, si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Tiene ahí al lado al entrenador de las estrellas. ¿Cómo está? Siga, bienvenido. ¿Cómo se llama? Soy Daniel Gómez, tengo 17 años y soy peleador amateur de MMA. Ricardo, yo recién me desayuno que ha sido menor de edad aquí el chico. Vea usted, ahora, ojalá no tengamos problemas. Sí le dio permiso la mamá para venir, ¿no? Sí. Creo que sí. Ah, no, pues si lo deja pues ir al tema de los deportes de contacto, pues también le da permiso para ir al programa, ¿no? Recordarles a todos que estamos como siempre en Facebook y en YouTube, ya saben, pueden seguirnos en el canal. Acá dice Adrián Quevedo, Virginidad Gómez dice, acá dice que tenemos el audio bajo, dice, yo le voy a poner más, ahí está, le doy más salida. Ahora sí, dele. Bueno, ahorita en este programa vamos a tratar demasiados deportes de contacto del Ecuador. No vamos a olvidar UFC, Ultimate Fighter, eventos que hay en el exterior, no los vamos a olvidar para nada, sí los vamos a mencionar, pero una prioridad va a ser los deportes aquí para que se potencialicen los eventos que hay aquí. En Guayaquil se están desbordando los eventos de MMA, como no tiene idea Ricardo, y queremos que esta sea una plataforma para que los conozcan. Aquí yo a Daniel, yo lo vengo viendo, creo que he visto sus 3 peleas, y en 2 estuve de Goodman y en la tercera estuve de juez. Entonces, como el primer programa tenemos que traer a alguien que que sea amateur y que esté yéndose para arriba, yo pensé que él era la mejor opción. Gracias a Dios y te agradezco, Daniel, también por venir, darme la oportunidad para que te conozcamos y poder saber más de ti. Oiga, por acá Lisbeth Villegas dice, no, se fue sin permiso, dice, no es, mire, nos va. Mi esposa, saludos para mi esposa. Nos va a poner en problemas, ¿sí ven? Nos va a poner en problemas de entrada, estrenando el programa. Acá dice Adrián Quevedo, ese es el apodo de Daniel, dice, Virginidad Gómez, ahí está, no sé. Yo no quiero averiguar, Adrián, no lo quiero averiguar. Hay más gente que sigue reportando, dice acá, LXT, pero qué seriedad la del joven, dice, que se ríe un poquito, dice, quiere verle la sonrisa acá, LXT. ¿Quién será? Carlos Romero dice, excelente iniciativa, saludos, Walter, de parte de la Asociación de Kung Fu del Ecuador, bienvenidos también, dele. Carlitos, un saludo. No, sí, ¿qué es lo que pasa? Un chico humilde, súper bueno en lo que hace, menor de edad, está un poco nervioso de esta situación. Entonces hay que entenderlo, por eso no se ríe mucho, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el programa, recordando que tenemos premios en esta noche. ¿Sí o no, Ricardo?
Por supuesto, tenemos los premios gracias a Publimagen. Allí está, y puede mostrar a usted, Walter, las camisetas que tenemos para hoy. Ahí está, para la gente que se suscriba al canal de YouTube el día de hoy, que nos mande la captura, que le mande la captura a Walter, con el mensaje de que ya se suscribió al canal, vamos a sortear esa blusa del Barcelona que es para mujer, para todas las barcelonistas. Para mujer, si se la gana un hombre se la puede dar a su esposa. Ah, bueno, cuidado con lo que va. No, verá. No cortas el programa después. Entonces, gracias a Publimagen tenemos esa camiseta y tenemos también la de la Fanny All Star que la tiene al otro lado Walter. Enséñala ahí, Daniel, que le enseña. Ahí está, ahí está. Es la camiseta de la Fanny All Star que se la vamos a dar al suscriptor número 1000. A él se la vamos a dar esa camiseta. Una camiseta y una mascarilla tenemos allá. Tenemos un chaleco de entrenamiento también marca Adidas para sortearlo también con la gente que se suscribe esta noche. Vamos a dar inicio ya al programa. Tenemos varios temas y yo desde acá le voy a poner la primera. Así, vea. Le voy a poner la primera punta. Mándela. Sin piedad, sin anestesia. Chito Vera emite unas declaraciones el día de hoy, y estas son nuevas, estas son nuevísimas, las había hace pocas horas nada más. Emite unas declaraciones donde dice él que los deportistas ecuatorianos deberían quejarse menos y hacer más. Entonces, habría que preguntarle a Chito Vera a qué se refiere con esto. Y me gustaría saber la opinión de Daniel porque es un deportista en crecimiento. Entonces, vamos a ver si el reclamo de los deportistas es válido o no es válido. Por ahí podríamos empezar este programa del día de hoy. Claro. Yo creo que se refiere a lo que ha pasado ahorita en las Olimpiadas con los deportistas ecuatorianos. Y tenemos que ver también que tanto Chito Vera nunca ha recibido apoyo del Estado, digamos, para poder estar donde está. Desgraciadamente aquí en el Estado uno se vale de las glorias de la persona cuando está allá arriba. Chito Vera comenzaron a conocerlo cuando ya estuvo en UFC. Antes de eso no sabían ni cómo se llamaba ni nada por el estilo. Entonces yo creo que él se refiere a eso. Y no sé qué opina Daniel. Él dice que los deportistas ecuatorianos deberían de quejarse menos y trabajar más. Yo creo que sería parte y parte, porque también deberían apoyar más el deporte. Bueno. Pero también deberían esforzarse más para que el nivel suba y haya como más visibilidad en ese campo. Un punto de vista muy bueno. ¿A ti cómo te ha ido? ¿A ti te están apoyando? Yo sé que tú estás en crecimiento. ¿Cuál es tu récord? 2-1. Ya, récord 2-1, no es malo para recién estar comenzando. Tienes carrera de largo, de 17 años. Uf. ¿En qué categoría está Daniel? Peso mosca. Peso mosca, ok. Vamos así poniendo esto en manifiesto para que la gente vaya conociendo. Esta es una ventana que nosotros pensamos con Walter para dar a conocer, como yo le decía a Walter, todos los eventos que se dan acá en el tema de artes marciales mixtas, que es un deporte que va en crecimiento, y también dar a conocer los nuevos talentos que tienen la capacidad, que tienen las condiciones innatas para practicar este deporte. Por ahí lo vi que estaba con la mano lastimada. ¿Qué le pasó? Cuente. Sí, cuente. Él tuvo una pelea el fin de semana pasado, ¿no? Sí, creo que pegué en la cabeza y tuve una ligera fisura, me esguince. Ahí tiene que hacerse como Wolverine, Adamantium tiene que ponerse ahí. Carajo, porque si me sigo lesionando. No, pero tiene una ventaja, la juventud. Claro, eso se suelda rapidito. Que me pase eso a mí, yo me quedo con esos 2 meses, más. Seguimos recibiendo mensajes. Lisette Villegas dice, el audio del profe Walter está muy bajo, no se escucha, dice, ya le he dado todo al profe Walter. Hoy, eso se oye, hoy, mejor no voy a decirlo. Pasó, Ricardo. Dice acá, LDA, aula invertida, profe Daniel, dice, saludos. Vea, excelente Daniel, dice. Cecilia Ramírez dice un saludo desde Ambato, dice. Cecilia, que es fiel seguidora de Walter, ¿ah? Felicitaciones por su programa, Sensei. Ahí está, yo sabía, le faltaba, ¿sí o? Bueno. Vamos a continuar, entonces, a ver. En el tema de Chito Vera, ya, sí es cierto, él tampoco tuvo el apoyo del Estado,
para llegar donde estuvo, entonces, o donde está. Él sabe o conoce de primera mano cuáles son las necesidades que tiene un atleta de alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, no sé a qué corresponden este tipo de declaraciones que se ha soltado el día de hoy, en el tema de decir que los deportistas ecuatorianos deben quejarse menos y hacer más, pero es que las condiciones de muchos deportistas que van en el tema de olimpiadas y en esto del deporte amateur son bastante penosas, claro, precarias en algunas circunstancias. Claro. Ni siquiera tienen entrenador. Entonces yo creo que sí es válido el reclamo de los deportistas. Pues. Ahora, ¿qué sucede? El reclamo está ahí siempre y está latente. El tema es que no te dan bola hasta cuando ya no alcanzas un estatus alto, como el tema de las medallas olímpicas, el tema de Richard Carapaz con el Giro de Italia. Entonces ahí comienzan a dar importancia a lo que tú tienes que decir. Pero el reclamo está ahí, siempre va a estar el reclamo ahí. Claro, a la chica Nancy, qué bonito ver ese apoyo de las empresas privadas, no del Estado. Ya le dieron casa, carro y beca estudiantil en la San Francisco de Quito, total. Vea, eso es excelente, ¿no? Cómo comienzan a apoyarte en base a lo que vas consiguiendo, ¿sí? Entonces, yo sí también creo que debería haber un poco más de apertura, bajarse más gente que trabaja. Oiga, hay más gente en la parte administrativa, hablemos de federaciones provinciales, de federaciones cantonales. Hay más gente en la parte administrativa que deportistas, pues, y entrenadores. Eso es verdad. Eso es lo paradójico. Y con Walter en programas pasados tocábamos el tema y decíamos que inclusive hay gente que no está preparado, capacitada para entrenar, y le llaman y le dicen, ven acá, entrena tú aquí a los muchachos. ¿Tienes algo de conocimientos de lucha grecorromana? ¿Tienes algo de conocimientos de tenis? Dale las clases ahí. Y así no es, Walter, y hemos hablado muchas veces con eso, y ese es un tema de discusión para largo. Claro. Justamente eso ya más adelantito vamos a pasar una imagen de un seminario que va a dar un profesor excelente, o sea, yo. Sí, por supuesto. Seguimos con los temas, Walter, tenemos varios temas para el día de hoy que usted los dejó preparados ya. Podemos irnos con el de la DFL, ¿le parece? Si nos vamos con ese. Sí, vamos a empezar con el tema de la DFL, que es un torneo que se va a presentar, ¿no? Sí. Cuéntenos más, Walter. Justamente el torneo el BELF, ¿no? Es del entrenador de él, el entrenador actual de Daniel. Y es un evento en el cual el primero... el DFL dices. El DFL, sí. El Dogfight League. Ese es mañana. Voy a estar de Goodman ahí. Y promete ser muy buen evento. Él estuvo ya peleando en 2 eventos de ahí, este es el número 4, él estuvo en el 1 y el 2, y promete ser muy buen evento. Es una plataforma muy buena en la que se están desarrollando peleas amateur, en el cual este evento va a ser el primero que va a coger 2 peleas pro. Y interesante que esta liga no solamente esté cogiendo, está bien que siga prioridad, son los amateurs, pero están cogiendo como de estelares 2 o 3 peleas pro. Eso es muy bueno. Oiga, y allá veo 2 chicas que están encabezando la cartelera, ¿no? Claro, sí, va a haber esas 2 peleas. Aunque no sé, creo que por ahí escuché que se había caído esas 2 peleas. Creo que una chica se lesionó o le dio COVID, no recuerdo bien. Oiga, pero las veo jovencitas esas chicas. Están bastante jóvenes como para ir a este tema de los deportes de contacto. No ve acá al niño de 17 años. Pero Daniel está más, me refiero a la condición, ¿no? Pero las chicas yo sí las veo bastante jovencitas y con esas ganas de ir al tema de los deportes de contacto, hay que ponderar eso. Claro, por eso es que hay chicas y hay que ponerlas primerito, porque es un tema que vende, 1. Y 2, hay que aplaudir bastante la iniciativa de que en verdad se quieran parar en una jaula, no es fácil. O sea, si para uno como hombre es complicado, para una mujer tiene que ser aún más. Sí escuchó Ricardo, la primera pelea de él fue a los 15. A los 15 años se dio la primera.
Oiga, yo me acuerdo que me di una cuando tenía como 11. Y después de eso no me acuerdo. Me acuerdo de la primera, después del no me acuerdo. Ahí tenemos el ticket del evento del DFL. Ahí está, el Dog Fighting Live. Ahí está, Walter nos va a explicar, es mañana, ¿no? Sí, mañana a las 2 de la tarde. Hice una, pero es porque la hora ecuatoriana. Sí, ahí está. Una PM, no vayan a llegar tarde. Sí, solamente hay, creo que 30 asientos, $20 va a costar. Creo yo que no se han vendido todas las entradas, pero vayan sin miedo. ¿Y todos son numerados los asientos? No son enumerados, pero sí son, como quien dice, ya están contados. O sea, son Ok. 30 asientos y ya. Se acabó. Sí. Por el aforo, por el tema este, ¿no? Ahora sí, seguimos. Vea, acá Chito Vera dice que no ha sido para los deportistas ecuatorianos, sino para los deportistas de UFC, dice. Ah, Ahí no sé. Dejémoslo ahí que trasciende esta noticia porque se ha dado el día de hoy. claro, recién calientita y uno capaz después está... Sí. Yo estaba haciendo trayectoria. Podemos estar haciendo algo claro que no está correcto. Claro. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa después. Hay el Grand Prix también, Walter, que tenemos acá listo el tema. Ah, ya, sí. Tenemos el Grand Prix de Bell. Ese sí es el Barbas. Ahí ya está, ahí la tenemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el tema del Grand Prix, Walter? A ver, cuéntanos ahí. Ese es un tema que aquí, al menos en Ecuador, lo he visto creo que unas 2 o 3 veces. Esta sería la tercera vez. Es complicado eso, porque por ejemplo ahí es, ¿para qué peso es ese? 60 kilos. 60 kilos. El tipo que para quedar campeón tiene que pelear 2 veces en la misma noche. Entonces es complicado, porque tú desde la primera pelea puedes salir súper lastimado. Por más que te demores 1 hora, 2 horas hasta hacer tu otra pelea. No se recupera del todo. Claro, es complicado. Pero es un tema que lo va a lanzar esta liga nueva también. Es más nueva que la del Dogfight League. Ahí. En vivo no hay nada igual, pues ya saben. Es una liga, es más nueva que la del Dogfight League. En este evento, ya el organizador, que es Mario Navarrete, él ya está registrando las peleas en Sherdog, ¿no? Tapology. Y en Tapology. Entonces eso es muy bueno porque a los peleadores, tanto amateur como pro, les interesa mucho eso, tener su récord. Oiga, me he levantado porque me acaban de hacer varios llamados y me dicen que el micrófono lo tenía escondido, Walter. Y ahora sí, ya lo tiene bien, dice. Ya, ahorita sí me escuchan bien. Y ahorita sí está claro ya. Ya, Pero aquí hay 2 partes, ¿no? En este Dogfight League. Hay 2 partes que tenemos de este evento, ¿no? Esta es la otra parte. Claro, ese es el otro peso, 85 kilos. La Ok. primera es de 60 kilos y este es de 85 kilos. Aparte del Grand Prix va a haber peleas. Va a haber peleas que tú vas a pelear ahí también, creo. Sí, supongo que sí, dependiendo de cómo siga con la lesión. No, pues tiene que la recuperación nomás, pues. La recuperación, ahí está todo bien. Este evento también es netamente amateur, no es pro. Tuve la oportunidad de estar como juez, me gustó mucho la organización, el organizador supo manejar la situación según el COE. Ahora está innovando con esta situación del Grand Prix. También está metiendo peleas de K1, peleas de box. Hay cosas que yo comparto y no comparto de ese tipo de eventos que meten tantas cosas, por lo que a veces el que ve y no sabe y dice, chuta, aquí se están yendo al piso y se están pegando y Acá no. y acá no, y acá sí, y acá no, acá están peleando con otros guantes. Es que precisamente para eso hemos creado Último Round, para poder sacar las dudas que toda la gente tiene en torno a lo que sucede en el tema de las artes marciales mixtas y el resto de deportes de contacto. Por ejemplo, conversábamos con Walter previo a esto y decíamos que vamos a tratar el tema de cómo son las calificaciones
que se dan y por qué en algunos casos se ha dado de que no es el ganador el que aparentemente parece que va a ser el que triunfa, sino le dan al contrario, ¿no? Entonces, este tema también lo tenemos pendiente con Walter y lo vamos a estar analizando acá en próximos programas y con un experto en la materia porque vamos a seguir trayendo invitados. Claro. Tengo mensajes por acá que le voy a compartir. Dice Carlos Romero, los deportistas ecuatorianos han demostrado tener disciplina, empeño y amor por lo que hacen. El país debe brindar todo lo necesario para que alcancen sus logros, dice. Estamos de acuerdo, Carlos, en esa situación. Todos los comentarios que nosotros, de los seguidores que vienen al programa, son bienvenidos. Todos son aceptados y le damos lectura a toditos. Acá me dice LDA, aula invertida, profe Daniel. Biopraxis presente, estimado Walter, dice éxitos. Ahí está. Ah, ya, Daniel. Vea, Edward, vea quién aparece. Usted va a acordarse de este personaje, Walter. ¿Cuál es? Edward Mora dice un saludo para el equipo, dice. Anda perdido y viene un saludo ahora, dice. Ah, pues está pendiente. Los mejores, dice, un abrazo. El micrófono de Walter, dice, suba. Lo tenía escondido, Edward, ya se lo sacamos. Ya está. Javier Loyola le manda ahí una manito, un saludo para Javier. Salomón Loyola dice, subir un poco el micrófono de Walter, ya lo subimos también. Que alce la voz el sensei, dice Cecilia Ramírez, vea, no está hablando con fuerza, Walter. ¿Cómo que no? No está hablando con fuerza, dice. Vamos con el invitado. Cuéntanos, Daniel, cómo se da el tema de tu participación en los deportes de contacto. ¿Cuándo, en qué momento dices, quiero dedicarme a esto? Porque no es una profesión fácil, ¿no? No es una profesión fácil, es bastante riesgosa. Hemos visto casos lamentables también dentro del ring, que una vez lo analizamos con Walter también. Y entonces, ¿cómo decides unirte a esto tan joven? Cuéntanos más sobre ese tema. Pues, sinceramente, yo empecé con el fútbol, pero... ¿Y qué pasó? Luego pasé al básquet y... No es, perdón que le interrumpa, Daniel, pero el fútbol no es el que más paga aquí. Pero es que chiquito, pues no está escuchando Ricardo. ¿Cuánto es? 1.68, o sea, no me podía dedicar al baloncesto, no se podía. No, pero en el fútbol no dice que el fútbol es el que más paga en el Ecuador. ¿No eras bueno en fútbol, qué? No soy bueno para nada. Ah, no, pues, bueno. Para ser sincero, no sé. Prosiga, cuéntenos cómo fue el tema de la incursión en las artes marciales mixtas. Ah, hiciste boxeo. El boxeo lo encontré con el profe Oscar. Oscar Borges. Profe Oscar Borges, sí. Y saludos para el profe. Estuve cierto tiempo haciendo solo boxeo. Luego entré al kickboxing y con el profe mismo entré a las MMA. Y así empecé, hasta que el profe Oscar ya no pudo seguir, por lo que está concentrado en su carrera y no puede seguirme entrenando. Entonces pasé al Bar Bastín, que yo creo que es un gran gimnasio, sinceramente. Me han apoyado bastante ahí, hay buenos alumnos, entonces se siente súper chévere, es como una familia ahí mismo. Sí, un buen ambiente ese gimnasio. Mario lo conozco, Chicharrón, que esperamos tenerla aquí en algún momento. Oiga, para nadie es oculto la película Karate Kid, la última, ¿no? La que hicieron. ¿Cuál? Sí, la he visto, la de Jackie Chan con el hijo de... Ah, ya, sí. Ya, no. Nachaleno. No sé. Nachaleno. así estaba Daniel así, ¿o no? Nachaleno. Cuando entró al gimnasio, ¿no? No, sí. No, ahí está. Vamos, ¿cuántas peleas tiene a su haber, Daniel? 3 peleas, 2 peleas ganadas y 1 perdida. Pero aparte tienes varias que no están registradas, o sea... Sí. Claro, o sea, contando las que no están registradas, por eso quería que me contara. Tengo como 6, sí, más o menos, pero de MMA. De kickboxing tengo churronal y no sé cuántas, sinceramente. Pero solo registradas, solo tengo 3. Claro, eso es lo que le digo, que por eso es lo importante de apoyar estos eventos. El Dogfight mañana, el evento de Bar Bastín, es muy importante apoyar eso porque esos eventos sí registran. Entonces a alguien como él, que es menor de edad, que bajito siquiera le quedan unos 2 años más de tener una carrera amateur, que se vaya en bomba para arriba, sí lo pueden estar
apoyando a alguna empresa privada, también esta es la intención de este programa. Alguna empresa privada que lo vea, cogen, llaman y no, dame el número de Daniel que me gustó, que no se reía mucho. Y para poder apoyarlo. Entonces, eso es lo que, ese es el motivo y la finalidad de este programa. Entonces, tú tienes entonces varias peleas. Sí. Cuando ya te tocó estar en la primera pelea registrada, tú ya tenías recorrido entonces. No, esa fue mi primera pelea. Ah, Yo he tenido peleas que no son registradas, pero después. a ver. La primera pelea fue registrada. ¿Y esa primera la ganaste? Sí, fue contra el Paisa, el Rubio. Ah, ya. O sea, fue en el primer DFL. Pues. Cierto, ya está. Buena pelea. Eso sí es verdad. Entonces, si el chico no juega pelota, no juega básquet, para pelear es muy bueno. Yo lo he visto pelear y ¿para qué? Ahí tenemos de nuevo la imagen del Barbas League, String League, que me van a cambiar a él. Tenemos el nuevo ese que no solamente va a ser el Grand Prix, yo te pasé la otra imagen, Ricardo, que también sería bueno verla, que también van a haber peleas de varias academias de aquí, del Ecuador. Eso es lo importante, se están viniendo gente de otros lados. Al evento de Dogfight League, que es mañana, están viniendo gente de Santa Elena, de Quevedo, de varios lugares, y eso es lo bueno, o sea, que ya Guayaquil como cuna, bueno, no como cuna, como... Es que no estábamos en contacto con Daniel, ahora sí estamos, ¿no? Sí estamos, Daniel, ¿no? Ahora sí. Bueno, es que por eso no me entendían los chistes, pero yo nachaleno no me entendía el nachaleno, ahora sí ya me va a entender. Bueno, por acá tengo más mensajes, dice Carlos Romero, que hable como que fuera peleador de MMA, dice, ahí está. Graciela Aguilar dice, éxitos para el programa, gracias Graciela, gracias Carlos, gracias a toda la gente que se suma a este nuevo programa, estreno que tenemos acá en el canal, donde vamos a tener, como ya lo decíamos nuevamente, todo lo referente a deportes de contacto, lo referente al mundo de las artes marciales mixtas nacional e internacional, y también pues todo lo que como tiene que ver, lo repito nuevamente, en cuanto a deportes de contacto se refiere. Eventos nacionales, como ya lo dijo Walter, y también se va a estar hablando de los eventos internacionales. Le preparo la cartelera, me parece que es la de Vélez, ¿no? ¿Ya? Ahí, esa me parece que es. Esa, sí, ahí está. Ahí estamos. Esa es la imagen. Aparte de que va a haber el evento, va a haber el Grand Prix. Que el Grand Prix, como le dije, son dos peleas, 2x2, 4. Una de kickboxing, una de submission. Ah, va a haber el submission. Tú no sabías. Eso, él va a pelear también. Sí. ¿Viste? Nota, organizador y peleador en su evento. Oiga, y en su misión, ¿cuál es su fuerte, Daniel? El striking. Strike también. Nada de sumisión, nada de estas cosas, o también lo tiene por ahí. Sí, he estado practicando bastante de eso, ya que ese no es mi fuerte, pero igual hay que saber, si tiene que ser un peleador completo. Eso le iba a decir, Walter, ¿cuál es el equilibrio de un peleador de MMA? Tiene que dominar en todos los sentidos, tiene que ser en sumisión, tiene que ser en striking, en punch. Claro, exactamente, por eso es cuando uno ve las peleas de UFC, los comentaristas dicen, no, el tal peleador es un peleador completo. Con la palabra completo ya está especificando que la persona domina muy bien el striking, domina muy bien la lucha, domina muy bien el jiu-jitsu. Ahora, que tú sepas kickboxing y que sepas también jiu-jitsu, no te hace una persona que puedes hacer MMA, por si acaso. Exactamente. Mira, que justamente está un peleador al lado mío y me da la razón. Porque una cosa es que tú hagas una cosa y también la practiques, a que te metas a una jaula y sepas mezclar eso, sepas trabajar esas dos disciplinas o tres disciplinas. ¿Y en qué momento hay que aplicar estos conocimientos, Daniel? Usted con la experiencia que va adquiriendo, ¿en qué momento ha sentido que le ha faltado algo y tiene que aplicar en ese momento o cambiar de la estrategia? Pues sinceramente en mis dos primeras peleas yo fui con una base de lucha pésima, o sea, yo no sabía casi nada de lucha. Tomé la pelea como con 2 semanas de anticipación nada más y hice lo más básico. Perdón que le interrumpa, pero cuando hablamos de lucha, hablamos de la lucha que se hace
la greco-romana, a esa. Ajá, eso, y en Ok. Jiu-Jitsu tampoco, nada. Yo era un striking, literalmente creo que esas dos peleas fueron netamente striking. Y yo creo que la segunda la perdí por no saber dominar en el piso. Entonces ya he estado practicando más eso, con el profe Mario me está enseñando más y todo. Y he podido dominar un poco más el Jiu-Jitsu, ya que es bueno saber tener una buena base en las dos cosas. Ya, entonces el equilibrio del peleador entonces es que, lo dejamos clarísimo ahora, tiene que dominar todas las áreas para que en el momento requerido pueda tener recursos para cambiar de estrategia, según lo que estamos viendo, Walter. Claro, Exacto. claro, si yo me topo con alguien que es muy jiu-jitsero, Mi guardia sería arriba y Claro, trataría no de me- no ir a su terreno. Ah, entonces en eso está la diferencia, ¿no? claro, pero también teniendo los conocimientos suficientes, si te llegan a llevar al piso, también poder salir de ahí. Porque si tú no sabes cómo se come el jiu-jitsu o cómo se come la parte de ahí abajo, no vas a poder salir y crear tu estrategia. Yo no soy muy bueno en jiu-jitsu, pero sí tengo los conocimientos para mantener una pelea contra un jiu-jitsero. ¿Sí me entiendes? Rapidito, Walter, ¿qué incluye o qué nomás o qué disciplinas abraza las artes marciales mixtas? Vamos enumerándolas una por una para dejarlo claro este tema, porque la gente dice, ¿no? Yo hago karate o hago jiu-jitsu, y entonces, a ver, qué disciplinas nomás abraza, o judo, qué disciplinas nomás abraza las artes marciales? El Muay Thai, puede ser también el kickboxing, la lucha greco y el jiu-jitsu brasileño como base. De ahí, si sabes box, es muy bueno. Si tienes unas bases de taekwondo, también es bueno. Karate, pero las que yo les dije son las mejores. ¿Por qué? Porque en peleas pro, que ya te va a tocar, en peleas pro, codo. Entonces, un codazo tienes que saber darlo y tienes que saber recibirlo. Entonces, Vea, yo creo que sobre todo recibirlo, ¿ah? Porque sobre todo recibirlo, porque darlo se lo das como te salga, pero la cuestión es la respuesta del rival, ¿no? Claro. Por acá dice Adrián Quevedo, dice, ya regresé, decía por aquí. Sí, ajá, por acá dice, ya regresé. Mario Navarrete dice, saludos a Barbas Team, dice, ahí está. Adrián Quevedo dice, profe Mario, lo quiero, dice, ¡ay, no! Chuta, se están lanzando rosas aquí. ¡Ay, no! Yo pensé que este era un programa de Viernes de Hombres Duros, pero no sé, a ver. Era los martes, ¿no? Vamos ubicándonos. Ahora sí. ¿Qué otras experiencias nos puede compartir de Daniel en esta corta carrera que está comenzando para usted? Pues sinceramente yo creo que lo que más se puede experimentar es el esfuerzo que uno tiene que hacer para poder llegar, para poder salir, ¿no? O sea, porque sinceramente hay chicos que lo toman como un hobby nada más y se acabó, o sea, solo lo practican por el momento, 2 meses, 3 meses y ya. Me paré en la jaula y ya Ya me puedo... parece, ya no quiero, ya me pegaron, ya no quiero, entonces, así. Entonces hay que saber recibir los golpes, eso sí es verdad. Oiga, a mí me pegaron una vez, no quise volver más. Gente que piensa así, me van a pegar nada más, entonces hay que aprender de eso también. Daniel, ¿y cómo ha sido la situación del apoyo? Yo sé que recién estás comenzando, pero ¿sí te están apoyando? Honestamente, ahorita te la estás viendo tú solo, con el apoyo de Mario, o solo. No, obviamente el profe Mario me está ayudando bastante, mi familia más que todo, o sea, son los que más me apoyan. Mejor dicho, con solo tener un plato de comida en la mesa ya me están apoyando, ¿no? Claro. Entonces, Pero, por ejemplo, si hay un viaje, si hay que... ¿Cómo es por ejemplo, ya si hay un viaje? ya, mi mamá me trataría de ayudar o me daría dinero o tengo que ver dónde lo consigo, cosas así, porque tampoco es que Claro. alguien más, mi familia tampoco es acomodada, entonces
tengo que ver de dónde saco el dinero. Ah, claro. Entonces, estamos viendo si más adelante, ¿no? Alguna empresa privada te puede ayudar o algo por el estilo. Ahí salgo yo, dice Adrián Quevedo. Vea, ¿dónde? A ver, Creo que es familiar. ahí salgo yo, dice. Oiga, Daniel, pues en el tema, como decía, del tema del apoyo, de la cooperación que recibe, ¿cómo se hace, cómo está el tema de auspiciantes? ¿Los tiene que conseguir usted mismo? ¿Cómo se maneja el tema? Pues sinceramente yo soy nuevo en este tema, yo no sé mucho de los auspiciantes, nada de eso. O sea, yo hasta hace poco lo tomaba solo como un deporte. Ahora sí quisiera dedicarme a esto, pero tengo que seguir. Tengo que aprender más sobre los auspiciantes, claro está. Claro, o sea, eso ya después seguramente le llegarán. Vamos a seguir analizando más otro de los eventos que nos pasó Walter por acá, que tenemos, ¿sí? Este que se viene. Ahí está. Allá, ese es un evento, el Fury. Ese evento, lo interesante, o sea, que es un evento de Estados Unidos, de MMA, que hay un ecuatoriano que va a pelear ahí. Realmente que, bueno, es un ecuatoriano que es nacido acá, pero allá creció toda su vida. Ok. ¿Cuál es el ecuatoriano para ver si lo ubicamos aquí? A ver, el de la derecha, el de la esquina derecha, ya te paso el nombre. Ya lo estoy viendo acá. Allá. También es, entonces, otro ecuatoriano, pero esto no es UFC, ¿o sí? No, es otra liga. Allá en Estados Unidos hay ligas que dan miedo, pero ahí dice que pasa por UFC High Pass. El UFC High Pass es como, ¿cómo te explico qué es? Es como una productora. Como la formativa, ¿qué? No, es como una productora. Verá, a mí para hablarme del tema tiene que hablarme en el tema fútbol, en el argot futbolístico. Entonces ahí yo le voy a entender. Usted me dice, esa es como la formativa, entonces yo digo, ya, ok. No, pero es como una productora que, como quien dice, no, esta, la Warner te va a sacar tu película. Ya. Acá dice Rosa Tenemasa, bendiciones. Mario Navarrete dice, habla más duro, Daniel, dice. Ve, ahí está. De hombre. Oiga, déjenlo tranquilo. No me lo espanten al invitado que recién lo estamos estrenando acá con el programa. Es el primer invitado del primer programa de Último Round. Walter, cuéntenos novedades del tema del último reality que tiene ahora pues la UFC nuevamente. ¿Cómo están las cosas? Antes que el Ultimate Fighter, yo quería hablar del UFC que viene el sábado. Que va a estar ok, vamos con el tema de UFC. Va a estar súper interesante esa cartelera. Tenemos el UFC 265. Va a pelear y Carly Gane, la cual bastante gente le está dando la pelea a Lewis, pero yo se la estoy dando a Gane. Y también en esta cartelera también va a pelear a José Aldo, que lo recordamos que peleó contra Chito Vera, contra Pedro Muñoz. Estas carteleras es bueno verlas también porque sabemos los contrincantes que se le pueden meter a Chito Vera, porque son los del peso de él. Y tenemos también la pelea de Chiesa contra Luque. Va a estar muy interesante el UFC 265, les recomiendo que lo vean mañana por ESPN a las 5 de la tarde comienza. Va a empezar temprano esta vez. Están comenzando temprano estas últimas veces, no sé qué pasará con el cambio horario allá. Oiga, ya no veo yo porque siempre están a horas a destiempo. No, para mí mejor, porque ver esas peleas y que terminaban hasta la 1 de la mañana, no. Sí, imagínense, estamos siempre esperando hasta la 1 de la mañana para verlas, pero ahora lo están haciendo en otro horario y ahí la cosa se complica. No, pero ahí sí se puede ver ya la estelar, tú la estás viendo ya a las 10 de la noche. 10 ya la estás. Por más que comience a las 4 o 5, a las 10 estás viendo la última pelea. Y están con público ya, ¿no? Sí. Ya están con público normal. Ya Dana White habló con los estados que se va a realizar los eventos del UFC y él se negó rotundamente a que un estado no le dé el 100%
del local para llenarlo. Si en el estado, en Las Vegas, por ejemplo, en tal hotel le iban a decir, no, es que usted puede llenar solamente el 75%, él no hace el evento ahí. Oiga, en el tema de WWE también están ya con público en vivo. Ahí están. Sí, estaban con... ¿Al 100% ya? El último evento estaba full. No sabría decirles el 100%, pero se veía un montón de gente. Pero sí estaba lleno. Daniel, me gustaría que me comparta y comparta con todos cómo manejar la ansiedad antes de subirse al cuadrilátero. ¿Qué se hace? Bueno, no es un cuadrilátero, es un octágono en realidad la palabra correcta, pero ¿qué hace Daniel o cómo maneja este tema de la ansiedad? Porque me imagino que debe existir, debe hacerse presente momentos antes de la pelea. Sí, yo creo que se maneja más bien en los entrenamientos. Uno mismo ve cuánto ha entrenado y dependiendo, su mente mismo va viendo lo que ha hecho y todo lo que se ha esforzado, se suele calmar bastante con ese aspecto. Ah, y le va dando seguridad entonces cada entrenamiento para el día del evento, el día de la pelea, digámoslo así. Hay un refrán en jiu-jitsu brasileño que dice, treino duro, luta fácil. Ya. Muy Una súper bien, tu pelea va a ser fácil. claro. O sea, eso debería ser lo normal, ¿no? Que trabajes todo el tiempo normal o bien para luego llegar al evento en las mejores condiciones. Física, psicológica, mente también, ¿no? ¿Tú no tienes problemas para llegar a tu peso? No, para nada. Ah, para nada. Me falta, creo que un kilito más para llegar. Ah, bacán, eso es bueno. No estás sufriendo. No, todavía no. Antes. Creo que por la edad nada más. Ya despacito ya me verán sufriendo. No. Entonces, seguimos con el tema. Ahora sí, cuénteme, Walter, ¿cómo está la situación del Ultimate Fighting? ¿Cómo va el tema? ¿Quiénes van arriba? Me parece que hay dos equipos, ¿no? Sí, Que se forman dos equipos. sí, el azul y el verde. Ahí ya están peleando ya ¿cómo se llama? La futura entrada al UFC, estos peleadores. Se la disputan ahí, ¿no? Claro, así como le pasó con Chito Vera. Claro. Chito Vera salió en Ultimate Fighter. Y en este evento ya volvieron a hacer esto que yo en programas pasados comenté de que Dana White había dejado de hacer estos eventos, que para mí fue un gran error porque esos eventos son los que traen a los nuevos talentos. Esa sí es como las formativas, ¿sí o no? Esa sí es como la formativa. Ah, ya. Es así porque te entrena un famoso del UFC, de tu equipo, en este caso... Me disculparon, no me acuerdo bien el nombre del entrenador de cada equipo. Yo le tengo acá un dato, déjeme ver si es que es el mismo. A ver. Y usted me va a decir si es que ese es yo tengo acá, por eso le decía que es por equipos, porque acá tengo una imagen, ya se la voy a enviar al aire, para que usted la vea y usted me va a decir si es que eso no es el entrenador de cada equipo, ¿no? Pero ¿es uno solo por todo el equipo o hay varios coaches diferentes? Ahí está, ahí estamos, vea. Claro, exactamente. No, es un coach. Entonces está el team Ortega, que es el uno, ¿no? Sí. Y el otro es el team Volkanovski. Así sería la cosa, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿y acá cómo es la temática del reality? Que se dan todos contra todos y el que quede en pie se va al... No, aquí es como usted dice, no, es como la alternativa. Tenemos en cada equipo distintos pesos. Tienen a dos representantes por peso, ¿ya? Y en el otro lado tienen igual. Entonces, ellos mismos entrenan. Igualmente, lo interesante y lo atractivo del reality es que ellos están encerrados en una casa, a veces se van de sin necesidad de irse al octágono. Oiga, es que por eso le decía, ¿cómo es el tema aquí de la... hermano. Del clasificatorio? No, pues, o sea, imagínense un gran hermano con gente que tiene, que son armas andando, o sea, no, pues. Es que es como un gran hermano, sí. Estos manes, sí ha habido situaciones en las que sí se han ido puñetes y hasta entre todos. Claro que yo en parte sí me he dado cuenta como que también es show, pero la temática es esa. Oiga, Hay dos representantes por cada peso, cada entrenador principal los entrena, les dan, a veces hacen hasta
hasta especie de como de concursos. Oiga, pero los golpes no van de ser del show, pues, ¿no? No, eso no. Ya cuando ya es el evento de la pelea y a darse con todo. Los golpes han de ser reales, me imagino. Vea, por acá, oiga, por acá le están revelando unos secretos a nuestro invitado. Yo, vea, se los voy a leer. Cecilia dice que son los nervios que no le permite hablar. Yo no creo, Daniel no creo que tenga nervios si se ha parado en un octágono, perdóneme. Ahí sí que me va a disculpar. Sí, yo cuando le dije, oye Daniel, ¿quieres aparecer en el programa? Que no sé qué. Chuta, profe, pero ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer? Que no sé qué. Tranquilo, le digo, mira, tú habla nomás ahí, estamos conversando. Sí, uno no entrena para hablar, ¿no? Entrena para pelear. No se preocupe que próximamente ponemos la escuela para entrenar a los deportistas para que se enfrenten a este tipo de situaciones. Ya. Eso también va a ser el programa, ¿no? Ahí está. Para que los jóvenes talentos, ¿Sí o no? o los que no están en contacto con este tipo de situaciones, lo estén. Vayan teniendo fogueo en este tipo de situaciones. Vea, dice, Adrián Quevedo dice, Daniel, le voy a leer tal como lo escribió él, dice, Daniel, cuenta tu celebración después de ganar tu cinturón. Ahí está. ¿Cómo estabas en el after party? Dice, uy, ahí sí va. Primero que cuente cinturón de qué. Yo me retiro. Ah, ya, esa fue la corrección que también le envié a Ricky. Él es campeón, no está registrada, es una pelea no registrada, pero igual es una pelea que fue por cinturón, por fajín, en MMA. Ok, muy bien, muy bien. Sí, pero no está registrada, pero sea como sea, campeón es. Ahora sí, cuéntenos cómo es el tema del after party, hermano. No, mi mamá estará viendo el programa, así que mejor no, así estamos bien. Ah, ya, muy bien. Dejémosla ahí nomás, entonces. Ricardo, Dejémosla ahí. Que es menor de edad, Ricardo. Oiga, acá Adrián manda esas preguntas comprometedoras. Después hay que cogerlo a ese señor. Si es su amigo o no es su amigo. Diga de verdad. Con nosotros es el que va a competir en el Gran Premio. Ahí está. En el de 60 kilos. Ah, ya. Walter, tenemos ligas nuevas que están saliendo también, están pues a nivel del mundo, a nivel mundial están saliendo o están apareciendo ligas nuevas. Usted tiene más detalles de este tema. Claro, tenemos el PFL, en cual ya está llegando a su final. Más o menos por el mes de noviembre ya van a disputar ya el título. Esta liga de aquí, como yo les había comentado, creo que los dueños son europeos, pero sí se están haciendo las peleas en Estados Unidos, sin público todavía. Ellos no están apostando al público porque igual las peleas son transmitidas en YouTube, en vivo. Los jueves también, son los jueves en la noche, por eso a veces se me cruza ver PFL y ver The Ultimate Fighter. Pero ¿Y cómo está haciendo ahí? Tiene que dividirse, pues. Tengo la compu acá y acá la tele. Y así se va dando la vuelta. Exactamente. Entonces ya se acerca el final. Como yo le había comentado, en esta liga es por puntos. Tú vas ganando, vas subiendo, vas perdiendo, vas bajando. No es por popularidad como pasa en el UFC. Aquí ya... ¿Cómo era? Ahí es por likes. Sí, desgraciadamente. Así ¿Cuántos likes tiene Daniel? Pónganse pilas con eso. Tiene que ir haciendo crecer a sus seguidores. Exactamente. Eso de ahí también es algo que a veces los peleadores, como él, por ejemplo, que es nuevo, es joven, no se dan cuenta que eso también es lo que te va a vender en algún momento. Por ejemplo, él tiene un compañero de entrenamiento que le dicen chicharrón. Ya. Vaya, pero ese apodo o ese seudónimo bastante subjetivo, bastante llamativo, mejor dicho. Sí, no, y te asusta después de verlo cómo es el chico peleando y toda la situación. Se promociona también bien él. En algún momento, como dije, espero tenerlo acá. Pero él también ve eso, ¿no? El show, el vender, este tipo de cosas son las que te llega a llamar ya a una empresa privada y decir, bueno, esta persona me puede servir, vamos a apoyarlo y mientras siga ganando, bien. Entonces, eso es. Oiga, acá Carlos Romero que nos decía de parte de la Asociación de Kung Fu del Ecuador,
le abrimos la invitación también, ¿no? Le abrimos la invitación para Claro. que pueda visitarnos acá en el programa y nos acompañe con sus apreciaciones sobre este tema. Ricardo, para este programa va a ser excelente. En el transcurso de los programas, disculpen, va a estar Carlitos Romero, va a venir un experto en jueces de MMA para que se expliquen las cosas como habíamos quedado. Va a venir nutricionistas, van a venir peleadores pro, van a venir otros peleadores amateur, va a venir de todo, vamos a tener aquí, vamos a saber, vamos a promocionar, vamos a crecer bastante y que crezcan también. Claro, y que como le decíamos, la iniciativa de este programa es dar a conocer los talentos nuevos y todos los eventos que en torno a las artes marciales mixtas se vayan generando acá en el país. Y ahora sí, vamos con el seminario de Walter, que lo tiene preparado. Ahí estamos, vea, ahí está. Seminario de actualización Kickboxing y MMA. Cuéntenos, Walter. Listo, esa agrupación Espartanos, en esa agrupación está el señor Carlito Romero y está el profesor Galo Iturralde, que también va a estar seminarista conmigo. Estoy yo y hay 2 o 3 compañeros más que son de Cali, que también te comenté en algún momento dado que también quiero que esté aquí en el programa y hacer alguna demostración con ese tipo de cosas, porque es bueno también no solamente enfrascarnos en el striking o en el jiu-jitsu, también es bueno saber algo de armas, algo para la defensa personal en la calle, es muy interesante. Vamos a abarcar de todo en este programa. Ahora, este seminario es en base a la necesidad que se ha visto, que yo he visto con Galo, que Galo es el que también va a ser invitado acá de juez de MMA. Un dato interesante, Galo fue el primer referee y juez de MMA del Ecuador en el evento EFC, que fue el primer evento del Ecuador que hubo acá de MMA. Entonces, estamos viendo que hay mucha necesidad de parte de los profesores, de parte de los alumnos mismos, de que falta de conocimiento en cosas básicas, el vendaje, cosas de reglamentación que se les dice y después reclaman, cosas de técnicas también que a veces las emplean mal. Entonces ese seminario va a ser enfocado en eso, es totalmente gratis, va a ser en la academia donde entrena él, el Barbastín. Recuérdame la dirección. Ya se lo envío nuevamente. Ahí va, la magia de la televisión. Eso, que ahí lo está. diga Daniel, la dirección, que si él entrena ahí, pues, claro, dígame la dirección. No sé Ahí le mandé un ayuda a memoria, Santa Para de Bolivia, es en un segundo o tercer piso, creo que. Tercer piso, sí. Ah, ya. Listo, ahí va a ser el 28 de agosto, 2 de la tarde, totalmente gratis. Todas las academias, todos los profesores invitados. Obviamente no es un curso introductorio, de básico, ni nada. Se van a ver cosas que ya debe de saber un profesor de MMA o de kickboxing y que ya deben de manejar. Entonces vamos a manejar temas de ese estilo, no cosas muy básicas, párate así, que la técnica es así, que la guardia, no, eso no. Sábado 28, ¿no? Sábado 28 de agosto a las 14 horas en lugar Barbastín es, ¿no? Sí, Barbastín. Barbastín, el seminario de actualización de kickboxing y MMA que va con el grupo Espartanos, está el profe Walter y está Galo Iturralde también, ¿no? Que es reconocido acá en la ciudad por sus academias de artes marciales, ¿sí? No, Galo es reconocido acá por lo que le digo. Él viene de la escuela del karate Shotokan, pero él, como le dije, él tiene un conocimiento vasto en lo que es el MMA. Ok. Y él fue juez y referee de los primeros eventos que hubieron aquí en Ecuador. Va a haber algo de exhibición, ¿no? En ese día, no, pero sí va a haber, la idea es que si los profesores llevan un par de alumnos a hacer que peleen y explicarles ciertas cosas que no se deben de hacer, que se deben de hacer. ¿Nachaleno va a estar Nachaleno? Nachaleno. Asumo que esto sí has de estar en el seminario. Supongo que sí, no sé. Habrá que ver. Es gratis, loco. Le pregunto si hay exhibición para ver si me voy a inscribir para la exhibición, ¿ah? Sería bueno que último round haga unas tomas por ahí ese día. Sí, para ver si me inscribo a la exhibición, ¿ah? A ver cómo andamos de movimientos. Sí, sería bueno. Es gratis, Ricardo, también vaya. Gratis para que te den palo ahí. Vaya nomás. Oiga, dice acá Carlos Romero, encantado, será un honor, me dice por acá.
Acá dice Adrián Quevedo, eso que le íbamos a poner cangreburger, dice, y en vez de chicharrón. Cangreburger, chicharrón. Oiga, pero a mí me parece que le dicen chicharrón porque te da chicharrón cuando te agarra, ¿no? Algo de eso tiene que... Algo de eso tiene que... Esas suscripciones? ¿Cómo va eso para que se ganen aquí la...? Oiga, sí, ponga las suscripciones en el canal, muestre la camiseta, eso para la gente de Barcelona, ponga like, comparta el video para que más gente se sume a esta comunidad que va a ir, vamos a ir abriendo campo y espacio en el tema de las artes marciales mixtas acá en el país, como ya lo venimos diciendo. Dice Cecilia Ramírez, Bianca Germán dice, saludos y felicitaciones, primero. Cecilia Ramírez dice, Bianca Germán desde algún lugar del sur del país, dice, no sé por dónde andará Bianca. Alexis Salva, vamos bro, dice, ahí está. Carlos Romero, ahí estará toda la asociación de Kung Fu, dice, muy bien. Aldo Hernández, felicitaciones, dice, Bianca Germán se ríe. Y Cecilia Ramírez dice, no es de sumo, señor productor. No, pues ahí está, ¿sí ve? ¿Cómo? No. Este tema del bullying tiene que acabar. Este tema del bullying tiene que acabar. Continúe, Walter. Listo. Entonces tenemos el evento que va a realizarse el 28 de agosto. Esperemos a ver si las cámaras de Último Round están ese día para poder hacer una cobertura pequeña, aunque sea de un evento que promete bastante porque es el primero de muchos. Es el primero de muchos que se va a venir. En el seminario, ¿no? Claro. En el seminario. Por supuesto, ahí vamos a estar. Ahí va a estar la unidad móvil para hacer la cobertura. Mañana, en lo que es el evento del Dogfight League, he de hacer yo unas tomas para poder ver si las pasamos el próximo viernes. Una cobertura vaga y que mande un saludo el organizador, Perro Loco, que es mi alumno. Y hacer ahí una cobertura pequeña en ese evento también. Vamos a saludar a Perro Loco allá, ¿no? Allá lo vamos a saludar, ahí lo vamos a ver a Perro Loco. Ya lo tuvimos en el programa, ¿no? Claro, en una vía microondas que hicimos. Sí, estábamos con la vía microondas y ahí lo tuvimos a Perro Loco. Con un microondas de lado. Sí, con el microondas estaban. Bueno, estamos llegando a la parte final de este primer programa. Estamos llegando al último round. Sí, estamos llegando al último round. No se olviden de el tema del seminario que va a estar Walter dictándolo, para que se vayan a inscribir y participen de esta gran oportunidad que se presenta. Llegamos a la parte final, gracias a nuestro invitado Daniel. Las últimas palabras para despedirse de su fanaticada que hoy ha estado con usted acompañándolo. Bueno, qué bueno, ha tenido apoyo. Más que todo por tenerme en cuenta, ya que, bueno, tampoco es que es famosísimo, entonces se siente súper bien. No, pero es que esa es la iniciativa y la idea de crear este programa, de dar a conocer personalidades y talentos como usted, Daniel. Claro, también tienes que ver algo, o sea, no es por menospreciar a nadie, pero también se te tomó en cuenta porque estás ganando. Si estuvieras perdiendo, no estuvieras aquí. No, ¿por qué le dice eso? Lo va a hacer asustar, la otra gente no va a querer venir. Me estoy incentivando para no perder. Sí, bueno, muestre por favor los últimos regalos, gracias por la imagen, a la gente que se suscriba al canal, que le dé like, que lo comparta y que mande la captura donde Walter, que se ha suscrito al canal. Entre todos vamos a sortear esa blusa del Barcelona, para la gente que es barcelonista, obviamente. Ahí está, para una chica. Y para el suscriptor número 1000 de nuestro canal, tenemos allá la camiseta de la Fania All Star, ¿sí? Que para salseros, ¿no? Esto es para salseros, ya saben, a la gente que le gusta la salsa. Esta camiseta de esta gran agrupación, esto es para el suscriptor número 1000 del canal. Entonces lo vamos a estar regalando directamente. Esta se va sin sorteo. El suscriptor número 1000 dice, yo soy el suscriptor número 1000, nos manda la captura y se lleva la camiseta y la mascarilla de la Fania que también está por ahí. Ahora sí, y tenemos un chaleco de entrenamiento también que por el fondo croma no se lo puede mostrar porque es verde y se pierde. Se pierde, se hace... Aquí está. No, ¿sabe qué? Ya se lo voy a pasar para que lo vean. Siga, Walter. Entonces, estamos llegando al final del programa. Te agradezco mucho, Daniel. También te agradecemos aquí de parte del programa. Esperemos que te sigan apoyando. Ahí está. Aquí está. ¿Verdad? No se ve, no. Ve, no estoy. Ya estoy.
Bueno, esta es la camiseta, no se ve, pero esta es la que se está sorteando también para entrenar. Ese es un chaleco de entrenamiento, ¿no? Pero lastimosamente por el tema de la croma no se observa. Pero ahí está, ahí está. Es un chaleco de entrenamiento. Listo, Walter, así siga en su cierre. Listo, esperamos que les haya gustado el programa. Este es el primero de muchos. Igual pedimos disculpas por cualquier error. Nunca faltan. Y vamos a seguir trayendo invitados de lujo. Toda persona que se siente aquí al lado es de lujo y las que no también. Entonces, vamos a aprender. Esta es la iniciativa también de este programa, aprender también. Es muy educativo, vamos a aprender bastante de las MMA. No solamente de las MMA, eso también les iba a recalcar. También vamos a tener aquí eventos de Muay Thai, eventos de kickboxing, eventos de sambo ruso que vienen también. Viendo que también ya se han aprobado como deportes olímpicos en este año. Para las próximas Olimpiadas ya vamos a tener representantes de sambo, kickboxing y Muay Thai. Eso es muy, muy bueno para los deportistas que hacen este deporte acá. ¿De Zumba dice o qué? Sambo. Ah, sambo. Pero es que tiene que aclarar el tema, ¿no? Usted dice de Zumba, yo lo entendí de Zumba acá adentro. Fedor también. Va a pelear Fedor de nuevo. Creo que el 20 y pico de octubre va a entrar de nuevo a las aulas en Bellator. Esperemos tener más información de eso y a mí me agrada demasiado. Yo es un peleador que es de los que más admiro y chuzo, esperemos que gane. Nos vamos, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecer la sintonía a todos ustedes. Primer programa de Último Round. Van a ver más, vienen más cosas, no saben lo que tenemos preparado. Ve acá, dice Adrián Quevedo, le voy a dar los últimos mensajes, la lectura, ¿no? Te quiero, Daniel, dice, vea, ¿qué es eso? Eres mi ídolo, dice. Bueno, ya, ahí sí le creo, Eres mi ídolo, dice. Cecilia Ramírez dice, bravo, muy buen programa y que haya muchos más. Por supuesto, Cecilia, que van a haber muchos más. Estamos llegando a la parte de la despedida. Gracias a nuestro invitado, gracias al profe Walter, que está siempre con nosotros acá. Y pues compartiendo todo su talento y todo su conocimiento en el tema de las artes marciales mixtas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue Último Round. ¡Chao!